hemos venido, Dios, para darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre. Hoy, en esta tarde, yo te ruego que envíes tu buena palabra, esa palabra que va a ser de bendición, de edificación, oh Dios, para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Decimos gloria a Dios. Mis amados, como hoy vamos a participar de la mesa, yo quisiera compartir con usted algo de la palabra, y está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Es una historia que ya de pronto, una parábola que dictó nuestro Señor Jesucristo, y que de pronto, hermano, ya la conocemos hasta de memoria. Pero esta tarde yo quisiera rescatar algo, sacar algo de esta parábola, para que de esa manera podamos ser edificados. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11, le decía, tal vez son bastantes los versículos que tocaría leer, pero yo creo que la historia ya no la conocemos hasta de memoria. Pero me gustaría que veamos algunos pasajes. Tal vez de pronto los primeros 8 versículos, dice la Biblia: y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió. Fíjense que me llamaba mucho la atención estas últimas líneas de este pasaje del versículo 12. Uno fue el que pidió, ¿verdad que sí? Pero al final del versículo dice, y les repartió sus bienes. Cuando dice que uno fue el que pidió, está hablando en singular. Pero dice, al final del versículo dice, y les repartió, está hablando en plural. Es decir, que a los 2 les dio la herencia, ¿verdad? Versículo 13 dice, no muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Esta tarde, hermano, yo quisiera hablar con usted o platicar, porque normalmente cuando se lee esta historia, gran parte, o por no decirlo la mayoría, nos enfocamos de pronto los predicadores en aquel que se fue de casa, en aquel que lo malgastó, en aquel hermano que de pronto fue un hijo ingrato, que no supo valorar el esfuerzo de un padre que había trabajado de pronto toda su vida, y ahora que él viene y pide la herencia, el padre, como buen padre, se lo entrega, pero a él no le importa y se va lejos y lo malgasta todo. Siempre nos hemos enfocado de pronto en el personaje que se va de la casa, y por eso le llamamos pródigo, porque se fue de la casa. Pero hoy yo quisiera en unos breves minutos contarte la otra historia del pródigo que estaba en casa. Del pródigo que estaba en casa. Porque aquel que estaba en casa, hermano, también recibió herencia. Eso es lo que me dice el versículo que leímos. Cuando el menor vino a pedir, el padre le dio a los 2. Yo veo ahí un ejemplo de un padre, hermano, que no tiene preferencias. Porque ¿quién de padre ama más a uno que a otro?
Pregúnteselo a una madre. Si cuando de pronto le pregunta a una madre a cuál de los dos ama más, yo he escuchado de pronto decir a una madre, los tres, los cuatro me dolieron igual. Pero ¿cuál es su favorito? Y dice, no me pregunte porque no tengo. Y es que un padre, hermano, realmente favoritos no tiene. Porque todos somos hijos. Ahora, yo déjame decirte una cosa, todos somos hijos de Dios. Aunque usted no diga nada. Entonces, me llama la atención porque normalmente siempre predicamos y le echamos el tren, ¿verdad? Aquel que se fue de casa, ya conocemos la historia, que se fue de casa, lo malgastó, no supo ser un buen administrador, no le importó, fue y lo malgastó, y cuando ya lo había malgastado, entonces se acuerda, número uno, que en la casa, se acuerda que número uno tenía casa, y número dos, que tenía padre, número tres, que había abundancia de pan. Y la abundancia de pan lo tenían los servidores, los siervos, los que servían, los que trabajaban en la casa del Padre. Entonces él vuelve en sí y dice, no, yo me voy a levantar y no es posible, yo soy hijo y tengo padre. ¿Cuántos somos hijos acá? Mira, yo te voy a decir una cosa, no conozco tu corazón, no conozco tu diario vivir, no conozco tu caminar, pero si en algún momento sientes que tu corazón se ha alejado de la casa del Padre, déjame decirte que hay una casa. Amén. Que hay un Padre. Amén. Y que también hay abundancia de pan. Amén. Todo está en que tomemos la decisión de levantarnos y decidirnos una vez por todas, voy a regresar a donde es mi casa. Amén. Entonces fíjate que generalmente se predica sobre eso, sobre el hijo menor. Pero en la historia que hemos leído también se nos habla del hijo mayor. Aunque nunca se fue, y esto es lo que me llama la atención, que aunque nunca se fue físicamente de la casa, siempre estuvo ausente de la casa. Aunque nunca se fue de la casa, estando en la casa estuvo perdido. Nunca se fue, siempre estuvo ahí, pero más sin embargo su corazón nunca estuvo en la casa. Eso sí, yo quisiera hoy, hermano, platicar y de pronto no que le demos palo, sino que también tengamos misericordia de aquel hermano que de pronto está en la casa pero no está en la casa. Paradójicamente le estoy predicando, ¿va? Porque también son hermanos y necesitan misericordia. Amén. Es decir, podemos ser pródigos en casa cuando permanecemos en la iglesia o en un lugar de adoración, pero sin tener una comunión verdadera con el Padre. Este hombre era hijo, había recibido herencia, mas sin embargo su corazón no se sentía parte de él. Cuando leemos, por ejemplo, el versículo 25, el versículo 27 dice, y su hijo mayor que estaba en el campo, porque cuando regresa el hijo menor, el padre, hermano, hace una fiesta, el padre se deleita, porque ¿qué padre no se goza cuando su hijo regresa a casa? Amén. Es un gozo grande. Mira, te lo digo como ministro, te lo digo como pastor, como un padre espiritual en esta casa. Yo me gozo y me alegro cuando un hijo regresa. Amén. Es un gozo para mí cuando de pronto, hermano, alguien ha estado ausente y yo me he dado cuenta que el enemigo ha querido hacer prisa con él, mas sin embargo no ha podido y viene todo herido, viene todo golpeado por la vida y dice, pastor, he regresado. El corazón del Padre se goza. Hay un gozo grande cuando alguien regresa. Pero qué tremendo es aquello, hermano, que incluso los que están dentro no pueden deleitarse de ese gozo de estar en la casa. Entonces, me llama la atención porque cuando ya el hijo regresa, el hijo menor regresa, el padre hace fiesta, hermano, hay abundancia de todo, hay un júbilo. Y el hijo mayor, el que estaba en el campo, cuando regresa, fíjate, mira cómo son las cosas. Porque regresa el menor y regresa para ser recibido a misericordia. Y también el mayor estaba afuera. Porque dice la Biblia que estaba en el campo. O sea, los dos estaban perdidos.
Porque el campo es el mundo. Los otros estaban perdidos. Entonces regresa el otro, hermano. Pero aquel, mira, por eso te digo, perdidos en casa. Porque por lo menos el menor se había ido directamente. Y me voy, se embarró de estiércol y todo. Y se fue. Todo el mundo se dio cuenta que estaba perdido. Pero el mayor estaba perdido en la casa. Es decir, como dijo un hermano pentecostal, tenía un pie adentro y el otro afuera. O como dijo la India María, pues ni de allá ni de acá. Ni frío ni caliente, dijeron en Apocalipsis, ¿verdad? No tenía una definición. Es decir, tenía casa, tenía padre, tenía todo, pero no lo disfrutaba. ¿Por qué? Porque su mayor tiempo de vida la pasaba en el campo. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, en dónde nos deleitamos. ¿En dónde está nuestro deleite? Si tu deleite está en la casa, tú vas a anhelar, hermano, estar en la casa. Ahora, si tu deleite está en el campo, te vas a enojar por lo que pasa en casa. ¿Aló? Mira, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino se acercó a la casa, ni tan siquiera entró. Entonces aquí podríamos sacar hasta otro tema. Aquellos que no entran, solo se acercan. Aquellos que no entran, que solo se acercan. Es decir, no pichan, no cachan, ni dejan batear. No tienen puntería como Messi, pero tampoco le pasa la pelota. Pero ese tipo de personas, hermano, es de tener cuidado. Porque dice que llegó, se acercó a la casa y mira, y oyó la música y las danzas. Es decir, son aquellos que se acercan, pero nada más oyen. Yo espero que tú cuando vengas a la casa, es cierto, dice la Biblia, dice el libro de Eclesiastés, que cuando vengas a la casa que te acerques para oír. Eso dice el libro de Eclesiastés. Pero una cosa es acercarse a la casa, hermano, para oír con la disposición de obedecer. Y otra cosa es que te acerques a la casa para oír lo que está pasando y no prestarle atención y no gozarte de lo que adentro está pasando. Amén. Mira, y yo lo dije el día viernes, hago una molestia en mi fe, pero yo oigo la alabanza, hermano. Yo quisiera correr como becerrito de la manada acá. Pero en una de esas también me acuerdo a que está en mi screen y no vaya a ser de que en lugar de salir para arriba vaya a salir para abajo. Usted me entenderá, pues. Pero por eso le estamos pidiendo a Dios que el Señor nos dé un lugar, hermano. De verdad. Donde podamos danzar y correr sin ningún problema, hombre. Donde ni las cámaras se puedan las cámaras también danzan, fíjate. Hasta el púlpito danza. ¿Sabe qué es lo más tremendo a veces? Mira, aquí me voy a echar un gol, ya que lo veo medio descuidado. Que a veces el teléfono, las cámaras y todas, y nosotros no. Y nosotros no danzamos. Digo yo, Dios mío, ¿qué quieren los hermanos? Como dijo el Señor, les tocamos flautas y no. Les tocamos música alegre y no danzaron. Les cantamos canciones solemnes y tampoco lloraron. Entonces, ¿qué queremos? ¿No será entonces que tendremos actitudes como la del hijo mayor? Porque este se acercó y oyó todo lo que estaba pasando dentro. Entonces dice la Biblia, versículo 26, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Fíjate que cuando yo leo esta palabra que dice que él preguntó qué era todo aquello, lo veo que lo hace de una manera despectiva. Lo hace de una manera despectiva, como que, ¿qué es este alboroto? ¿Qué es esta bulla? ¿Qué es este relajo? Dijo el salvadoreño. ¿Qué bulla se traen? ¿Qué bulla se traen? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto esto? O sea, le molestó.
mismo canto, otra vez la misma fiesta, otra vez la misma danza. Y ya párenle, ya cambien el cassette, ¿verdad? Y el siervo le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha mandado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces me llama la atención, porque la característica de aquellos, hermanos, que son pródigos en casa, es decir, estaba en el campo trabajando, pero no disfrutaba la comunión del Padre, son aquellos que están, hermano, en la casa, pero no disfrutan la comunión con el Padre. Número 2, no tenía gozo, no se alegraba en la fiesta. Si hay algo que debe de rebosar en nosotros, hermanos, porque tenemos casa, porque tenemos Padre, porque tenemos mesa, porque tenemos abundancia. No dice tenía pan, tenía abundancia de pan. Si hay algo que debe de rebosar en nosotros, es gozo. Amén. Vuelvo y lo repito para que aquel que no me escuchó. Si hay algo que debe de rebosar, de abundar, hermano, en nosotros, es el gozo del Señor. Amén. Es el gozo del Señor. Mira, cuando hay gozo en el corazón del hombre, como dijo el apóstol, aunque sea el pasito del elefante, la danza del elefante, hermano. Para adelante, para atrás, ¿verdad? Porque es una evidencia, es una manifestación de que hay gozo. Ahora, yo entiendo, hermano, que muchos de nosotros tenemos caracteres que somos así serios, ¿verdad? Pastor, yo no me puedo reír. Yo no entiendo que no nos podamos reír. Pero eso no, es que tampoco te estoy diciendo, ándeme enseñando la sonrisa, colgate todo el día, ¿no? Pero hay un gozo, hermano, por dentro, que uno lo ve al hermano, uno ve a la hermana y dice: ese hermano, esa hermana se está gozando del Señor. Es un gozo inefable, es un gozo interno. Por eso es que, mira, te voy a explicar una situación. Por eso es que cuando uno oye la alabanza, hermano, uno oye el cántico, cuando uno ve la danza. Una vez me dijo un hermano: ustedes parecen carnudos todos, me dijo así. Son una ola de carnudos. Hermano, y cuando me dijo parecen una ola de carnudos, y luego que le ofendieron las libras extra que ando, quizás. Y digo: mira, explícame por qué nos llamas carnudos. Dice: ustedes en la pura carne danzan. Allá cuando me dijo que en la pura carne danzamos, así como que me tocó el hígado. Me dijo: tienen que danzar en el espíritu. Entonces vengo yo y le digo: mira, enséñame cómo danzar en el espíritu. Porque si me enseñas, yo pongo disciplina a todos los hermanos que a partir de hoy dancen en la carne. Todos sentados, ¿verdad? Enseñame cómo se danza entonces en el espíritu. Me dijo: no, es que tiene. Y le digo: pues, enséñame. Le digo: lo que sí yo sé. Y le respondí como un canto, un corito que cantaba mi abuela hace muchos años. Le digo: lo que sí yo sé, que hay un gozo tan profundo en nuestro ser, que cuando se manifiesta, hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida. Ya ven los hermanos músicos, miren, ni me acompañan. Le digo yo, cuando hay un gozo en el corazón, la carne lo siente y tiene manifestaciones. Por eso es que danzamos, por eso es que gritamos, por eso es que alzamos la voz, por eso es que lloramos, porque hay un gozo por dentro que son como ríos de agua, que no lo podemos parar. Y el cuerpo no lo puede expresar, por eso brincamos, por eso corremos, por eso reímos, levantamos las manos, aplaudimos, damos gloria a Dios, por el gozo del Señor que está dentro de nosotros. Amén. Porque no me vaya a decir, y mire por dónde me estoy metiendo, ayúdame, Señor. Porque no me vaya a decir que andar con los ojitos cerrados es el danzar en el espíritu. Perdón, ese es un desorden.
Es un desorden. Es un desorden. Y si hay algo que a mí me dice la Escritura, que las cosas del Señor son ordenadas. Porque lo son. Entonces mira, pero no lo debemos de acá, pues. Había gozo, hermano, pero no se alegraba de la fiesta. Es decir, representa al creyente que hace obras externas, pero su corazón está distante. No hay nada más tremendo, hermano, porque estaba trabajando en el campo, es decir, estaba realizando obras, pero no se gozaba de la obra que hacía. Por eso, mira, a ver, ¿cuántos somos servidores acá? Amén. Servidores solo porque le toca algún privilegio. Yo diría que todos somos servidores. Amén. Porque servimos a Cristo. Amén. Mira, servir acá en la iglesia es un privilegio. Amén. Pero servidores somos todos. Amén. Entonces, mira, todos hemos sido llamados a servir. Todos tenemos un llamado a servicio al Señor. ¿Sabe cuándo es el problema, hermano? Cuando nos dedicamos solo a servir y se nos va el deleite, se nos va el gozo de lo que estamos sirviendo. Mira, si de pronto un día te toca lavar los baños, ay, hombre, ¿por qué no pusieron a otro, verdad? ¿Por qué no le tocó a otro? Ahí limpiando los baños. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Cuando menos se acuerde, voy a decir, ya no hay más baños que lavar. Así es. Te toca de pronto hacer la limpieza en el templo. Ay, Dios mío, estos hermanos como que no les enseñaron que cuando comen se recoge la basura, se echa en el plato y se echa al basurero. Ay, Dios mío, como que fue un par de cotorros que estuvieron acá. Pero cuando tú te deleitas en lo que haces, hay un gozo que no puedo parar. Ay, Señor, mira estos cotorritos que estuvieron aquí, son parte de tu creación. Hay un gozo que no puedo parar. Ahora te pregunto yo así entre risa, ya que rompimos el hielo, ¿te deleitas tú en lo que haces? Amén. ¿Te deleitas en el servicio que haces? ¿O te es una carga? Porque déjame decirte que si para ti es una carga, quiere decir que son indicios de un pródigo en casa. Y no valdría la pena, hermano, que haya pródigo en casa. Te doy un ejemplo de eso. Lucas capítulo 10, versículo 40 al versículo 42, habla de que Jesús visita a una familia. Y esta familia era de 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano. Entonces llega Jesús a la casa de Marta. Y Marta, hermano, es aquella persona, es aquella figura que se la pasa afanada, pero no disfruta lo que hace. Dice la Escritura, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Gloria a Dios que hay gente que se preocupa por el orden, por tener todo, ¿verdad? No, yo esperaba que las hermanas dijeran amén. ¿Verdad? Los zapatos, por favor, van aquí. ¿Verdad que sí? Aquí se quitan los zapatos, las calcetas van aquí, los calcetines van aquí. Dejen de andar dejando tiradero por todos lados. Varones, les hablo a ustedes. Por algo nos dieron ayuda idónea. Habla, padre. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Pues que me ayude. Mira, el pródigo en casa es aquel que no disfruta lo que hace y por encima de eso se atreve a dar órdenes al Señor. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas.
Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Cómo vivía Marta? Échate una manita y terminamos rápido. ¿Cómo vivía Marta? Afanada. ¿En cuántas cosas? Dice la Biblia, en muchas cosas. Mira, dice un dicho callejero que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Verdad que sí? Es aquel que quiere acapararlo todo y a la hora de juntarlo, hermano, se le va todo. Es una figura de Marta, afanada en muchas cosas. Y es cierto que cuando nos afanamos en muchas cosas, difícilmente podremos lograr una. Es mejor que nos mantengamos enfocados en una sola cosa y cuando la hayamos logrado, planifiquemos caminar a la otra. No tratemos de juntar el cielo y la tierra una sola vez y no hemos conquistado ni la ciudad donde estamos. Tratemos de ir paso a paso. ¿Sabe? Yo veo aquí a Marta, hermano, que ella se preocupa por todo, pero por lo que menos se preocupa es por atender, por agradar al que ha llegado a la casa. Es decir, hay cristianos entonces, hermano, que estando dentro de la casa, el Señor está ahí, pero ellos no se dan cuenta que el Señor está. Están preocupados de pronto en otras cosas, hermano. Su mente divaga en otras cosas. Las preocupaciones de la vida, los pesares, los problemas, las circunstancias, y eso no le permite disfrutar la bendición, el gozo de que tu Señor está ahí en la casa. Por eso, mira, yo te voy a dar un consejo. Cuando vengamos a la casa del Señor, antes de que entres por esa puerta, de pronto haz un acto profético, como tú le quieras llamar. Aquí afuera se queda todo. Amén. Y hoy entro a la casa de mi Dios. Pero tampoco, hermano, cuando salgas, ¿a dónde está la maleta que dejé? No. Sino que cuando entres, hermano, y vengas y te llenes de estar con Él, el gozo de Él, su presencia, su amor, su gracia y su misericordia, que cuando salgas puedas decir, me tenías cargado, pero me he dado cuenta que ya no te necesito porque lo tengo a Él y Él me es más que suficiente. Démosle palmas al Señor, porque Él es más que suficiente. Decimos amén a eso, Él es más que suficiente. Dile al hermano que tienes al lado, Él es más que suficiente. Pero Marta, preocupada con todos los preparativos, es decir, era una pródiga en casa que se afanaba por todo, pero no se deleitaba con lo que había en casa, con lo que había llegado. El pródigo en casa, hermano, siempre tendrá un corazón endurecido. Dice la Biblia en Lucas capítulo 15, el versículo 28 y el versículo 30. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrase. Pero respondiendo él, le dijo al padre, mira, tantos años que te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Note una cosa, él no se quería regocijar con el padre ni en la casa. Él quería regocijarse con ¿quiénes? Quiere decir que ya en lo que él había salido de la casa, aunque estaba en casa, pero en sus salidas al campo, se había hecho de su club de amigos. Su club de amigos pródigos en casa. Es decir, tenía ya sus amistades. ¿Y sabes de qué, hermano? No está de malo que tengamos amigos. La Biblia dice que es mejor el amigo que el hermano en tiempos de angustia. Pero hay que calificar a quienes nosotros llamamos amigos. Porque no vas a llamar amigo cuando tú sirves a Dios, hermano, cuando tienes un pastor, tienes un ministro que intercede, que clama por ti, y le vas a ir a pedir consejos a aquel que no conoce ni tan siquiera la A ni la O que es redonda. ¿Cómo le vas a ir a decir a aquel de pronto, la hermana que está pasando algunas situaciones complicadas? Fíjese que esto y que lo otro, mis hijos aquí, mis hijos allá.
allá afuera. Entonces yo veo que este hombre ya tenía ¿qué? Su club de amigos. Para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, mira la forma despectiva en la que habla. O sea, no está diciendo ni tan siquiera cuando regresó mi hermano. Cuando regresó mi hermanito menor. A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos son hermanos mayores aquí? Levánteme la mano. Los mayores. A ver. ¿Cuántos son menores? Levanten la mano los menores. Miren, ahora yo le voy a hablar de las dos cosas. Es cierto que a veces los mayores tenemos rencor porque los pequeños sí que a veces sacaban unas, hermano. Más cuando papá y mamá tenían que salir y le decían al mayor, cuida a tu hermano. Te voy a contar una que a mí me dijeron. Una vez salieron mis padres. Mi hermano estaba pequeño, hermano, tenía quizás sus 6, 7 meses. Y me dice mi mamá, ¿cuidas a tu hermano? Ay, Dios mío, me le quedo bien feo, pues. Y como que, hermano, como que los niños saben. Mire, la mamá que lo pasa cuidando y en un ratito lo deja con la mamá. Como que si percibe que ya no está la mamá y se quedó dormido, solo sale la mamá. Se van mis padres y yo, cuidando. Se quedó dormido, me dijo mi mamá, lo va a dejar bañado para que esté fresquito y está bueno. Hermano, y se va mi mamá. Y empieza aquel con un clamor, hermano. Ya iba a ser cantado. Ya estaba profetizando, ¿verdad? Hasta ahora recibí la revelación. Empieza con un clamor, hermano. Y empiezo yo y la agarro. Y como que más orado. Voy a ponerme la hamaca y a mecerlo. En aquel entonces, allá en mi pueblo, no conocíamos el Benadryl. Sino quizás doble dosis, hermano. Pero te voy a decir algo. Fueron 26 años que no los pudimos disfrutar. Solo nos mirábamos de vez en cuando. Nos mirábamos por una semana, por 2 semanas. Y cada vez que nos mirábamos, cuando nos mirábamos por primera vez, era un nudo en la garganta. Y cuando ya nos teníamos que despedir, era un nudo más grueso todavía. Y ahora que lo tengo, bendigo a Dios por la vida de él. Amén. Nunca le pegué. Ya no me acuerdo. Las ganas ahí estaban. Las ganas estaban ahí, pero nunca se quitaron. A veces mi madre todavía le dice, si se porta mal, su hermano lo puede emparejar, le dice. Entonces yo digo, esa es mi madre. Amén. Yo a veces hasta le digo, perdón mamá, ¿qué dijiste? No te escuché bien. Y todavía ahora mi madre le dice, es su pastor y es su hermano mayor. No, gracias, hermano. Que llore ahora. Ahora sí que llore, ¿verdad? No, pero al punto que quiero llegar es, ¿cómo te sentirías tú siendo mayor que el menor regrese a casa? ¿Cómo te sentirías?
somos hermanos. En algún momento en la vida dicen que la sangre llama a la sangre. Podrá ser un bandido, podrá hacer esto, pero no deja de ser mi hermano. Anduvo perdido el diablo, el mundo lo agarró, lo arrastró, hizo pedazos con él. Yo todavía me mantuve en casa. Tengo mis grupitos de amigos, pero por lo menos aquí estoy en casa. Por lo menos tenía una cama donde dormir, tenía techo donde habitar, tenía mesa donde comer. Este ingrato deseando la comida de los cerdos y ahora regresado a casa. Considero yo que tendría que haber habido por lo menos aunque sea una mínima parte de alegría en él. Pero no, mira cómo responde. Mira cómo responde. Pero vino este hijo tuyo. Tenía amargura, tenía resentimiento, tenía odio. Son manifestaciones de aquellos hijos que están en casa, pero están pródigos. Por eso, mira, cuando uno de tus hermanos, hablando sanguíneamente, o uno de la congregación, uno de tus hermanos menores, logre un éxito, regrese a casa, disfrútalo. Amén. Celébralo. Amén. No te ponga, ay Dios mío, porque a ese sí lo usa el Señor, si ese apenas acaba de llegar. Ese apenas acaba de llegar y mírenlo ahora, ya está sirviendo, ahora ya está aquí, ahora ya está allá. Yo llevo años y ni tan siquiera el pastor me saluda. Entonces yo diría, ¿cómo te va a saludar si cuando sale para saludar eres como becerro de la manada y el castigo? Este hijo tuyo se ha consumido tus bienes con ramera y por él mataste al becerro engordado. Es decir, se enoja en lugar de alegrarse por la restauración de su hermano. Sus palabras revelan el resentimiento. Yo te sirvo y nunca me has dado nada. Yo te sirvo, es decir, yo he estado aquí día y noche. He hecho todo lo que me dijiste, nunca te reproché nada, nunca desobedecí ninguna de tus órdenes y nunca me has dado nada. Pues ¿cómo quieres que te dé? Me hubiese dicho el padre buen latino, mexicano, colombiano, como sea. ¿Cómo quieres que te dé si todo lo que hay en casa, todo lo que es mío, también es tuyo? Si no has agarrado es porque no has querido. A él se le dio la herencia, también a ti, que él la haya malgastado, ese es el problema de él. Tú has estado aquí, tú has podido comer, tú has podido deleitarte, y si no lo has hecho es porque no has querido. Entonces hoy quiero decirte, iglesia, y el mensaje es este: hay bendiciones en casa que si tú no las disfrutas es porque no quieres. Así es. La puerta está abierta, ¿para qué? Para que puedas pasar, porque es casa. Es casa. Ahora, pero si tu corazón está pródigo, aunque estés en casa, es como la hermana que llegó a la iglesia y estando en el momento de la adoración con las manos levantadas, se acordó que había dejado la olla con habichuelas en la estufa. ¡Dijo habichuelas! Toda la iglesia pensó que iba a empezar a hablar en lenguas. Su cuerpo, sus manos levantadas estaban aquí, pero su mente y su corazón en las habichuelas que se habían quedado en la estufa. No podemos estar en la casa y no disfrutar de las bendiciones que hay en la casa. No puedes estar hoy aquí pensando en lo que vas a hacer mañana. Yo sabía que esto iba a ser fuerte, hermano, por eso me preparé en este saco que puse hoy. No, porque sé que si venimos a la casa del Padre, mira, va a venir gente lastimada, va a venir gente golpeada, e incluso de pronto podrá regresar alguien que tú sabes que se fue al mundo y el mundo hizo pedazos con él, y no solo, ya regresó. No, corre y abrázalo. Amén. Corre y recíbelo, dale un beso, dale un abrazo, hazlo sentir en casa. Amén.
O no vayas a ser tú como aquel, ¿verdad? Ah, ya regresó, pues ahí está, era el favorito del pastor, era el escudero del pastor, era el que andaba con la pastora. No, es tu hermano. Amén. Es nuestro hermano. Entonces yo lo que veo, que este hombre tenía un orgullo religiosamente tan grande que le impidió disfrutar de la gracia del Padre. Entonces aquí podríamos hablar entonces que si hay algunas actitudes en nosotros que nos hace llevar a ser pródigos en casa, es cuando hay una mínima, por muy pequeñita que sea, de orgullo en nosotros. Mira, aquí todos somos hermanos. Amén. Amén. Voltea a ver el que tienes al lado. Vea que no se parece. Pero es tu hermano. Amén. Es tu hermano. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces? Cuando empieza a anidar en nuestro corazón una mínima pizca de orgullo en el corazón, ya nos lleva a ver al hermano así como que, sí es mi hermano, pero es el adoptado. ¿Verdad? Sí es mi hermano, pero creo que en el hospital lo cambiaron. Creo que lo sacaron antes de tiempo. O salió después de tiempo. Mira, ya que estamos hablando de familia, en lugar del hijo pródigo hubiese sido secretos de hermanos, ¿verdad? Secretos de familia, ¿verdad? No parece título de telenovela, entonces mejor no. No, fíjate que ahora que andamos que camino con mi hermano, ¿verdad? Se ha convertido en mi escudero. Y en una oportunidad llegamos a un lugar y me dice, ¡oh, es tu hijo! Yo no sabía si sentirme halagado Ofendido. o ofendido. Entonces, y mira, yo solo le hice así. Y le digo, ¿qué tú crees? Es tu hijo. Y le digo, ¿se parece, verdad? Se parece. Es que son idénticos los dos. Entonces mi respuesta fue que el molde estaba bueno. Y le digo, pero no es mi hijo. Perdón, el golpe estaba dado. Y le digo, no es mi hijo, es mi hermano. Pero tú eres el mayor. Sigue con la misma cara. O sea, de todas formas me dijo viejo, va. Así va, con guante blanco y guante de seda, va. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Es tu hermano, el que tienes al lado. Es tu hermano. Aquel que se ha ido es tu hermano. Entonces no te sientas pródigo o no te conviertas en pródigo estando en la casa. Gózate cuando regrese uno. Amén. El punto es, mira, el punto es de que aquel se había ido y lo había perdido todo. Pero la necesidad de Pablo hizo regresar. Ese es el punto. Pastor, era el hambre que tenía. El hambre del pan. Lo que lo hizo regresar fue que se acordó que en la casa del Padre había abundancia de pan. Y lo que comían eran los siervos, los servidores, los empleados, los trabajadores. Eso era el pan para los servidores. ¿Cuál no sería el pan para los hijos? Porque él se acordó del pan de los que comían los siervos. ¿Cuál era la mesa de los hijos? Y aquel que estaba en la casa
no disfrutaba lo que había en la casa. Entonces, mira, hermano, aprendamos a disfrutar de los beneficios, de las bendiciones, de las gracias que Dios tiene en casa para nosotros. Amén. Te doy un ejemplo de esto. Lucas capítulo 15, versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores que comen con él. Hablando de Jesús. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Criticaban porque Jesús recibía a los pecadores que comieran con él. Mira, hermano, tienes permiso, no porque yo te lo dé, de comer con quien tú quieras. Solo no te conviertas tú a ellos. Haz que ellos se conviertan a ti. Amén. Pero tú puedes ir a comer con el amigo de la calle, es más, hasta con aquel borracho. Ah, no, pastor, porque es peligroso. ¿Y qué van a decir de mí cuando aquel levante la helada y tomen la foto y aparezca yo? Pero sí que tú no la andas tomando. Ahora, el detalle es, mira, pues, el detalle es de que en algún momento te vaya a ganar él a ti y no te lo vayas a ganar tú a él. Entonces, ahí es el detalle donde nosotros tenemos que aprender a qué, a calificar con quiénes salimos, cuál es nuestro entorno, cuáles son nuestras amistades. Porque si alguien te conduce a lo que no le agrada a Dios, entonces yo diría, ese no es tu amigo. Ese amigo no es tu amigo. Como decía el canto ese. ¿Ustedes se acuerdan? Ese que te da consejos. Hermanos, entonces usted sí me está haciendo sentir viejo. Quiero recordarme cómo empieza. Ese amigo no es tu amigo. Debes de estar convencido que... Ay, Dios mío, mira hasta su pastora que nació, creció y vive en cánticos. Ese que te invita a la cantina, ese que te invita a tomar, Que dañes al ese que te invita a las fiestas. Yo esa parte sí me la sé bien. Ese amigo no es tu amigo. Tienes que estar convencido. Por eso le digo, yo soy un músico frustrado, porque yo me imaginaba tocando en las cuerdas, hermano. Porque es de un dúo. Es un dúo de música de allá de los, ¿qué será? De los 80. De los 80, 90 quizás, ¿verdad? Pastor, usted ya había nacido, parece, en ese entonces. Mi espíritu ya estaba en mi ser, hermano. Sí. Entonces, mira, los fariseos se ponen a murmurar. Entonces, aquel pródigo que está en casa, el pródigo en casa es aquel que vive de apariencias. El pródigo que está en casa es aquel que tiene un corazón endurecido. Y para terminar, el pródigo que está en casa se olvida que ya ha recibido herencia. Versículo 31 del capítulo 15. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Fíjate que me llama la atención porque este era el hermano Mayor. No, pero dígalo así como que usted está convencido de quién es, ¿verdad? Este es el hermano Mayor. Ok, y si era el hermano mayor, ¿cuánto se le daba al hermano mayor? Se le daba el doble. Así que lo siento mucho, bro. ¿Qué culpa tengo yo? A los dos le habían dado herencia. Al mayor se le daba una doble porción. Pero no solamente con eso, el padre viene y le dice: todo lo mío es tuyo. O sea, tú no tienes que pedir permiso. Tú no tienes que
El padre le recuerda, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Es decir, tenía acceso a todo, pero vivía como un esclavo y no como un hijo. Y qué tremendo, hermano, es vivir con una mentalidad de esclavo, olvidándonos que tenemos identidad de hijo. Es decir, aquel que vive, hermano, pródigo en casa es aquel que tiene una mente esclavizada. No, yo vengo hoy para decirte, tú no eres esclavo de nadie, tú eres hijo. Amén, gloria a Tú Dios. tienes identidad, Amén. tú tienes derecho, tienes paternidad. Amén, Te llaman gloria a hijo. Dios, aleluya. Pero cuando olvidamos nuestra identidad en Cristo, vivimos frustrados. Mira esto, vivimos frustrados en medio de la abundancia. Perdón, esto podría ser ricos viviendo como pobres. ¿Sí o no? Lo tenía todo, pero vivía, caminaba y se creía que tenía que mendigar. Todo el tiempo he estado contigo y no me has dado ni uno. Ni uno me has dado. ¿Para qué quieres que te dé? Le hubiese dicho el padre, si todo lo mío, le dijo, es tuyo. Si no has agarrado, si no has disfrutado, es porque no has querido. Un ejemplo claro de esto es Israel en el desierto, murmurando. ¿Sabes qué? Y esto me llama mucho la atención, porque venía murmurando Israel en el desierto, venía pidiendo comida, venía pidiendo esto, venía pidiendo lo otro. Se le olvidaba que antes estaba esclavo, que antes tenía que trabajar, que antes tenía que sufrir latigazos, y ahora están libres. ¿Y sabe qué? Están murmurando contra el hombre de Dios y están murmurando delante de Dios cuando la misma presencia de Dios está con ellos. No hay nada más tremendo, hermano, ver a una persona murmurando de que Dios no hace nada, de que Dios no está aquí, cuando Dios está ahí, que tú no te des cuenta que Él está ahí. Eso es terrible. Porque la provisión de Dios siempre estuvo en el desierto, el maná de Dios siempre estuvo, la columna de fuego siempre estuvo, la nube siempre estuvo, el calor, la misma guianza de Dios siempre estuvo en medio del desierto. Que ellos no se hayan dado cuenta no era problema de Dios, era problema porque su mente seguía siendo esclava en Egipto. Allá sí teníamos comida hasta saciarnos, allá comíamos cebolla, allá comíamos pepino, allá comíamos puerro, allá estábamos bien. Es más, hasta buenos sepulcros teníamos allá. Si lo dijeron, ¿sí o no? Hasta los sepulcros allá estaban bien. Y nosotros aquí ahora en el desierto. Mira, yo te voy a decir una cosa. En la vida vamos a pasar desiertos, pero nunca murmures por el desierto que estás pasando. Cuando llegues al desierto, dale gloria a Dios, porque Dios se ha de manifestar en medio del desierto. Amén, gloria a Dios. Dios se ha de manifestar en medio del desierto. Así que hoy vengo de parte de Dios a decirte, no importa el desierto que ahora mismo estés pasando, aprende a darle gloria a Dios, porque tarde o temprano verás cómo Dios se levanta a tu favor. Amén. Y aquellos que te acusaron, aquellos que te señalaron, aquellos que murmuraron, aquellos que dijeron cosas, se darán cuenta que Dios está contigo en medio de tu desierto, que tú no estás solo, que su gloria está contigo, que su poder está contigo, que el fuego de su gracia está contigo. Gloria a Dios, amén. Pero no hay mayor evidencia de ser un pródigo en casa que estando en la misma presencia de Dios y con la mentalidad allá en otro lado. No, tú no puedes estar, hermano, en la libertad, en el gozo del Señor, pensando en aquello que te esclaviza. Perdón por el ejemplo que voy a poner y para cerrar, tú no puedes estar casado con la mujer que amas pensando con la primera novia que tuviste a los 12 años.
No puedes. O viceversa, ¿verdad? Con aquel que te hacía patitos de corazón así en papel y los tiraba en la escuela. Perdón, hermano, yo también fui joven. Y también fui a la escuela. Y cuando no hacía caso, piedras tirábamos, hermano. Así era. Fíjate que yo aprendí una lección, y ya se la he contado a mi esposa. Yo aprendí una lección de mi madre, gloria a Dios por esa mujer que enseña, mi hermano. Amén. Tenía yo quizás como unos 12 años. Y vivíamos en la ciudad de San Miguel, en la parte oriental de El Salvador. Ya no era de aldea, hermano, ya no era de cantón, era de ciudad el muchachito. Ya no iba a una escuela rural, ya iba ya con su uniforme y así bien. Y en una de esas, hermano, ahí donde vivíamos, pasaba una muchachita, que estábamos en el mismo grado. Ella en una escuela y en otra. Reprendo, va. Y en una de esas, hermano, siempre hacíamos tarea juntos. Siempre, se da cuenta como que 2 hermanos. Y en una de esas va pasando y le digo yo, y me alcanza a ver mi mamá. Me dio una lección, hermano. Y venga para acá, muchachito. Venga para acá. Y yo así, hermano. La carita. No como ahora los muchachos, ¿qué? ¿Qué quiere? Mande, mami. ¿Qué fue lo que usted hizo? Nada, mami. No. ¿Soy mentirosa yo? No, mamá. ¿Cómo le hizo a la muchachita que pasó? Pues ya usted oyó, mami. No. Hágale, ¿cómo le hizo? Ay, Jesús. Las madres de aquel entonces. Y vengo yo, hermano, ya ni con los nervios me salió. Esa muchachita que pasó no es un pollo ni una gallina, porque se así. Así me lo dijo. Usted la conoce por su nombre, ¿verdad? Yo le digo, sí, mamá. La próxima vez que quiera llamar a una mujer, a una dama, a una muchacha, llámela por su nombre. Se me acabó mi alegría de adolescente en pubertad, hermano. El punto es, no puedes estar ahí disfrutando, teniendo algo y pensando en lo que quedó en el pasado. No puedes. Y si lo haces, eres un pródigo en casa. En la casa está la abundancia. En la casa está todo. Todo lo del Padre es tuyo. Todo. Pero si vives con una mentalidad en el pasado, lastimosamente no lo vas a poder disfrutar. Y cuando viene alguien y lo disfruta, va entonces a salir el coraje, la frustración, el enojo, el orgullo que hay en tu corazón. Entonces, como ahora hay mesa, como ahora hay pan, y estamos en la casa, entonces es momento, hermano, para que nos examinemos nosotros. Nos examinemos y preguntemos, ¿somos aquel que se había ido, lo había malgastado todo y ha regresado y ahora hay un gozo porque regresó y el Padre lo recibió? ¿O estoy en la casa y no disfruto de lo que hay en la casa? Estoy en la casa pero no me deleito como hijo de la casa. Porque esos son los factores que tendríamos que ver y que analizar. No solo hay pródigos que se van,
también los que se quedan con un corazón frío. Dios no quiere hijos que disfruten de su presencia siendo esclavos religiosos. Es como de pronto aquel hermano que dijo, no, solo en aquellos años entonces sí había presencia de Dios. ¿Y ahora en estos años qué? No, que en aquellos años Dios se hablaba por medio de unos hombres santos, íntegros. ¿Y ahora qué? Hay gente, hermano, que se quedó paralizada, esclavizada, que solo en aquellos tiempos Dios hablaba. ¿Y ahora en estos años entonces qué? Hoy es el tiempo de entrar a la fiesta del Padre y alegrarnos. ¿Por qué nos vamos a alegrar? Nos vamos a alegrar por su gracia. Amén. Aquel que es hijo entra a la mesa. Amén. Aquel que es hijo disfruta de la mesa. Yo lo veo en mi casa. A ellos solo se les llama y le dice vengan a comer. ¿Sabe qué? Ellos van felices, tranquilos, con la seguridad que hay comida en la mesa. ¿Por qué? Porque son hijos. Aquel que no es hijo y llega al invitado. Usted no me... Bueno, por educación, no, gracias. ¿No? Porque esa era otra enseñanza que me había dado mi mamá. Cuando vayamos a casa ajena, si le ofrecen comida, diga que no. No, me regalaron. ¿Sí o no? Padre Santo, ten misericordia de mí. Si un día mi madre mira esta transmisión. Y si le sirve, aunque esté lleno, se la come. ¿Sí? Porque de pronto un día va a andar hambre y no le van a ofrecer. Entonces, si le sirve, se la come. Pero si le ofrecen, no tiene hambre. Entonces decía yo, ¿en qué estamos? ¿En qué buenos días o buenas noches? Entonces mira, no hay nada más tremendo que teniendo los beneficios, teniendo las bendiciones, no lo disfrutemos como tal. Entonces el llamado que hoy yo te hago, iglesia, es a que reflexionemos. Dios te lo ha dado todo. Te ha dado el perdón de tus pecados. Amén. Te ha bautizado y te ha sellado con su Santo Espíritu. Amén. Ya no te ve de lejos, corrió a recibirte. Te dio gracia. Ahora Él ya no te dice aquel que está sucio, eres hijo. Porque ha regresado a la casa. Pero ahora ya estamos en la casa, ya de pronto en la casa nos acomodamos, tiramos los zapatos por allá, la camisa por allá, hacemos lo que queremos porque estamos en casa. Cuidado, no sea que seamos pródigos estando en la casa. Por eso hoy yo te invito, mira, ahí donde estás. Ahí donde estás, hoy yo quiero invitarte a que de pronto, hermano, analicemos nuestra vida. Analicemos nuestro corazón. ¿Seré yo, estaré yo disfrutando? Porque el que regresó, ese sí lo disfrutó, hermano. Ese sí. Yo me imagino aquel que regresó. No, hombre. Si yo decía las algarrobas que comían los cerdos, si mi padre aquí ha matado el becerro engordado. Si ha preparado fiesta, ha contratado, mira, perdona, ha contratado una banda para que toque por mi regreso. Ha contratado el mejor grupo de danzas por mi regreso. Ha hecho un convivio, ha hecho una algarabía por mi regreso. No, hombre, que sí lo disfrutó. Pero el que siempre estuvo en casa, de tu hijo. Ah, como es él, ¿verdad? Y yo he estado toda la vida aquí. Yo te he aguantado. Yo te he servido. Aquel se fue y lo malgastó, no le importó. Pero yo he estado aquí.
resentimiento, arrogancia, orgullo, prepotencia. Esas cosas al Padre no le agradan. Si no lo disfrutas, perdóname, no es problema de la casa, ni problema del Padre. Si no lo disfrutas, es porque no quieres disfrutarlo. Entonces, mira, hoy hay misa para que la disfrutemos. Para que lo disfrutemos. Entonces, ahí donde estás hoy, yo te voy a invitar a que inclines tu cabeza por un momento.